Hola, bienvenidos y bienvenidas a Podcasts. Hablemos de trabajo social. Un espacio para conocer a trabajadores y trabajadoras sociales de Chile, Latinoamérica y el mundo. Soy Alfonso Barría González, trabajador social de Valdivia, y quiero invitarlos a pensar, charlar, discutir sobre el trabajo social que nos gusta. Bienvenidos y bienvenidas. Hola. El séptimo capítulo de Podcasts, Hablemos de Trabajo Social, con nuestro segundo invitado internacional. Como buen chileno vamos a ir a contratar un 10 a Argentina, a Villa Mercedes, los boletos, provincia de San Luis. Estamos con un colega argentino que se dedica hoy día, y es lo que yo lo reconozco, en temas de masculinidades, pero además tiene un trabajo gremial muy interesante, y lo convidamos a charlar esta tarde sobre el trabajo social que él vive, sobre el trabajo social que necesitamos, y sobre el trabajo social que hay que romper, empezar a terminar. De todas estas cosas y de seguramente más temas interesantes y entretenidos, vamos a conversar esta tarde con el compañero Ariel Sanabria. Hola Ariel, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Alfonso, mucho gusto, muy contento, muy agradecido por tu invitación y totalmente dispuesto a esta charla entre hermanos latinoamericanos. Muy bien. Ariel, tú estás en Villa Mercedes. Cuéntanos, para la gente que nos escucha, ¿dónde está ubicada en Argentina? Villa Mercedes está dentro de la provincia de San Luis, una provincia profundamente mediterránea. Está en el medio del corredor, lo que acá se conoce como corredor bioceánico. Es la ruta 7 que nos atraviesa, es la ruta que comunica el Pacífico con el Atlántico. Ah, perfecto. ¿Y el clima cómo es? Por lo cual estamos a 90 kilómetros de la ciudad capital de San Luis. ¿Cómo? ¿Cómo es el clima en general? El clima tiene algunas particularidades el clima, porque es una provincia, sobre todo Villa Mercedes, es una ciudad muy fría en invierno. Las explicaciones al respecto son la planicie, no tenemos cordones montañosos cercanos, salvo una sierra muy pequeña hacia el norte, y el resto es una absoluta planicie, por lo cual es muy fría en invierno, seca, muy seca, y también bastante calurosa en verano. Oye, ¿y a qué se dedica generalmente esa provincia económicamente? La provincia, eso me remite a hacer un poquito de historia, pero rápida. La provincia tiene un enorme auge y crecimiento poblacional en los años 80 a partir de una ley de reparación histórica por el aporte de la provincia en el ámbito del proyecto emancipador, el proyecto del Libertador General San Martín. Entonces, esa ley lo que hace es otorga un beneficio de promoción industrial, se le llamó, donde había una extensión impositiva para las industrias que se quisieran instalar en el territorio de la provincia. Esa exención impositiva hizo que vinieran innumerable cantidad de industrias, y eso hizo que hubo un éxodo, una migración interna muy fuerte del resto de las provincias del país hacia San Luis, y creció la población de manera impresionante. No queda mucho de aquella migración en términos de los emprendimientos industriales, porque muchas de ellas, al terminarse la promoción y los 90, digamos, nos pasó el menemismo en esa... Los locos 90. Nos pasó el neoliberalismo y las industrias se fueron, y ha quedado población viviendo en gran parte de la industria, algo agroganadero y mucho comercio. Bien,
Bueno, la idea es conversar, de ir conociendo distintas, como la vida y las ideas y las pasiones también, y los sueños de los colegas de no solo de Chile, sino que algunos de Latinoamérica. Y siempre partimos esta charla preguntando dónde estudiaste, quién conformaba tu familia, cómo eran tus papás, qué hacían tus papás. Bien, mira, eso también corresponde porque esta recuperación histórica que te hago me interpela fuertemente porque yo no soy oriundo de San Luis ni de Villa Merced, sino más bien de Córdoba. Por Y eso, me vengo por eso tu acento. claro, y vengo en el año 91, llego a San Luis, a Villa Merced particularmente, por cuestiones laborales. Y mi infancia y toda mi vida, la gran mayoría de ella, transcurrió en Río Tercero. Somos un hijo de clase obrera. Mi papá fue trabajador, digamos, en distintas industrias y también era chapista, por lo cual chapista y pintor, por lo cual también fue atravesando procesos de autonomía, digamos, de instalación de su propio taller y etcétera. Y mi mamá, trabajadora del hogar, no me gusta hablar de amas de casa, trabajadora del hogar. ¿Con más hermanos, Ariel? ¿Cómo? ¿Tienes más Sí, hermanos? dos hermanos más chicos, una mujer y un varón, que tienen 48 y 42 años, eh, y viven en Río Tercero aún. Mi ¿Tú, papá falleció y mi mamá sigue viviendo en Río Tercero. ¿Cómo fue tu infancia, Ariel? Mi infancia fue, a veces uno cae en lugares comunes, ¿no? Profundamente feliz en la más absoluta de las miserias. Eh, No tenías nada y lo tenías todo. Absolutamente, mi vida fue maravillosa en ese sentido, con muchísimas privaciones, pero con relaciones sociales, amigos y amigas que me la hicieron más llevadera y con un punto que esto se va a relacionar con cuando te cuente lo de la universidad, con un punto central, un acontecimiento que es el ingreso a la escuela secundaria. Yo soy el primer profesional de muchas generaciones de la familia. Y yo no dudo en decir que lo soy gracias a la escuela secundaria, gracias a haber ingresado al nivel medio. ¿Y qué viviste ahí que fue tan fuerte? Viví la diversidad cultural, Alfonso. Viví la diversidad cultural. Nosotros, el sistema educativo en nuestra época, digo, porque ha cambiado sustancialmente, al menos acá en Argentina, estaba organizado que uno iba a la escuela primaria, al ciclo primario, a la escuela más cercana que tenía su domicilio. Pero cuando pasaba en la escuela secundaria, había algunas escuelas que eran tradicionales. Escuela comercial, escuela industrial, escuela nacional, escuela normal, digamos, esos dispositivos pedagógicos que creó la 1420 y que también tiene todo un sustento de configuración, eran las escuelas tradicionales que había. Y ahí ya no estaban en el territorio del barrio, te tenías que ir, o sea, salías del barrio, pero además convivías con el hijo del médico, la hija de la contadora, la hija y el hijo del abogado, y etcétera, y otras clases y otros estratos sociales, y empecé a conocer la diversidad del mundo. ¿Y cómo veías, y cómo veías el mundo a tus 14, 15 años? ¿Estamos hablando que estaba en dictadura ya? Justo había terminado la dictadura. Yo viví la dictadura del 76 al 83, yo entré a la escuela secundaria en el año 83, cuando volvió la democracia. Mi primer año transcurrió en el proceso de transición de la dictadura a la democracia. Un año antes, la guerra de Malvinas y la crisis provocada a partir de todo ese contexto. Y lo viví como
como un reverdecer, como una primavera democrática, participando en los centros de estudiantes, movilizándonos, manifestándonos en la calle, la noche de los lápices, la historia oficial, digo, todo era un mundo nuevo y que hacíamos dialogar, aún sin una cuestión inteligible, ¿no? Hacíamos dialogar con el silencio y la oscuridad que habíamos vivido en nuestra infancia más cercana. No había en ese momento de adolescencia una mirada crítica, por ejemplo, entre lo que tú vas a entender después por pobreza y justicia social. ¿Cómo te mirabas a ti mismo? Yo me miro como un... En ese momento, ¿cómo te mirabas cuando eras un adolescente? En ese momento me miraba con mucho miedo porque la dictadura nos había calado el miedo en los huesos. Y con mucho miedo y con una enorme tensión, la tensión de salir a militar, a manifestarnos, a pensar en un mundo mejor, y el miedo de recibir una represalia por eso. Nuestros propios padres, madres nos transmitían eso también. No hagas, no vengas, no cuidate. Muchos años después, hablando con un militante detenido en la época de la dictadura, dice, yo perdí 12 años de mi vida donde no pude hablar de lo que había pasado. Y eso después se nota en los trasvasamientos generacionales, ¿no? Digamos, cómo construimos subjetividad a partir de las experiencias de nuestros adultos, de nuestras personas mayores que nos transmiten. Y ahí hubo un quiebre fuertemente. Y nosotros fuimos protagonistas de ese quiebre. ¿Cómo en el transcurso de la secundaria, cómo fuiste trabajando, si es que lo hiciste, tu tema vocacional? Por ejemplo, cuando estabas en primer año de secundaria, ¿qué querías estudiar? Mira, yo era deportista, yo jugaba al fútbol en ese momento, y tenía como ciertas posibilidades, tenía cierto talento. Oye, pero ya me imagino, ¿de qué jugabas tú? Y yo jugaba en medio de media punta. Imagínate, un 8 Sí. 8 con apellido Sanabria, tremendo Sí. jugador. La verdad que jugaba, me defendía bastante y tenía muchas ganas de que ese fuera mi futuro, un futuro futbolístico, un futuro... Y bueno, viste que para esas cosas, cuando venís de un origen humilde, pasan... Esto puede ser... Digo, yo creo que hay que estar en el lugar justo y en el momento indicado. Sí. Y no pasó eso. Sí. No terminó pasando eso. Entonces yo jugué al fútbol durante muchísimo tiempo y en ese contexto también mi área de interés tenía que ver con el deporte, por lo que hacía. ¿Y cómo fue desarrollando, si es que se fue desarrollando esta idea social? No, justamente no, porque yo termino la escuela secundaria en el año 87 y no puedo, las condiciones económicas de mi grupo familiar no me permitían ir a estudiar a ningún lado. En Río Tercero no había, hoy hay extensiones de universidades, digamos, hay espacios de universidades nacionales y provinciales, pero en ese momento no, te tenías que ir. Se fue un poco Ariel. De la Río Cuarto, sí. Sigue Ariel. Me fui a Río Cuarto porque tenía familiares, nada más. Y la verdad es que intenté ir a la universidad, pero conseguí un trabajo que me condicionó, porque era un muy buen trabajo. Y en ese momento, 88, 89, plena hiperinflación de nuestro país. Tremendo. Yo ganaba muy bien, mucha plata. Ganaba mucho dinero en ese trabajo.
Entonces eso hizo que pensara más en la posibilidad de seguir trabajando que en la de formarme. No obstante, a esto es lo que quería llegar, para resumírtelo. En el año 91 yo llego a Villa Mercedes y recién en el año 2001, con 31 años, empiezo a estudiar. Mira. La carrera. Oye, qué interesante. ¿Y por qué te decantas por trabajo social? Porque a esa altura estudiar no es una obligación, digamos, es algo absolutamente voluntario. Sí, y decanto en trabajo social porque en realidad de aquel tránsito por la escuela secundaria me quedó una marca, yo le decía una marca en el medio de la frente, entre ceja y ceja, era un título profesional. Yo quería ser profesional, a como diera lugar. Era mi objetivo en mi vida. Después, lo que pasa es que en el año 91, cuando llego a Mercedes, poco tiempo después me caso, un par de años después tengo mis primeros hijos, y eso me va limitando la posibilidad de iniciar una carrera universitaria. Y en el año 2001, después cuando estaba el gobierno de la Alianza y se veía venir la crisis, yo digo, este es el momento para empezar. Y quería estudiar, a lo mejor te habrá pasado o no en algunas oportunidades o en tu vida profesional, que yo soy docente en la carrera de trabajo social acá en la universidad y estoy en primer año, así que recibo a quienes ingresan a la carrera. Y esta pregunta es como para romper el hielo. ¿Por qué están acá? Bueno, ¿por qué estaba yo en trabajo social? Porque en realidad quería estudiar psicología, pero psicología no estaba en nuestra ciudad, y estaba trabajo social. Y yo fui a estudiar trabajo social y me enamoré, me apasioné. Una cita ciegas que terminó bien. Una cita totalmente, y me enamoré porque la pude hacer dialogar con la militancia, la pude hacer dialogar con el activismo, la pude hacer dialogar con las preocupaciones, y que esas preocupaciones se convirtieron después en ocupaciones. Digo, en actividades que me permiten pensar en un mundo mejor. ¿Y qué tal esos años de universitario? Es bien interesante porque tú ya eras un papá, seguramente trabajabas y estudiabas. ¿Cómo veías ya de grande esta carrera y a tus compañeros, por ejemplo? La crisis del 2001 nos colocó en un lugar, veníamos de la militancia también, nos colocó en un lugar muy crítico, ¿no? Muy crítico, encima el que se vayan todos caló muy hondo, en todo sentido, inclusive nosotros como estudiantes. Teníamos un problema casi personal con la institucionalidad burguesa de la época, ¿no? Y eso nos colocó en un lugar de estudiantes muy críticos, pero además adultos, y coincidió que 3 o 4 o 5 estudiantes de la época éramos adultos y éramos militantes además. Entonces era un combo importante, al punto de poner en tensión permanente a nuestros docentes. ¿Y se la bancaban? Poco. A tal punto, Alfonso, que yo abandono la carrera en el año 2003. Abandono la carrera porque me peleé con mucha gente. Y me fui y volví en el año 2009. Y me recibí en el año 2011. O sea, hice 5 años de carrera, pero en 2 periodos. Y cuando vuelves el 2009, bueno, ya estaba el proyecto kirchnerista asentado, pero también eran periodos de mucha militancia también. Me recuerdo que esos años fue el conflicto con el campo, ¿no? Por ahí fue. En el 2008 fue el conflicto con el campo. Claro. Y sí, y más militancia aún.
Y yo digo, en el medio había intentado estudiar un profesorado de ciencias políticas, y uno de los amigos de estos tres compañeros que te cuento del inicio del 2001, viene un día y me dice, tenemos que terminar la carrera. Sí, la verdad, le digo, tenemos que terminar la carrera. Pero yo estaba haciendo el profesorado y me dice, Ariel, tenés dos casas, uno en los cimientos y la otra a la altura de la ventana. Te echa una y metete a vivir adentro. Digo, un sabio, un sabio ese tipo. Eso fue lo que hice. Te eché trabajo social y ahí empieza lo que vos dijiste cuando me presentaste. En el año 2009 yo regreso, en el año 2010 soy auxiliar alumno, se llama, es el auxiliar de segunda, es el ayudante alumno. En la asignatura de familia, de trabajo social, intervención de trabajo social con familia, y ahí empiezo a andar por la teoría de género. Y en ese derrotero, en ese recorrido, es que me pongo a pensar en los varones. Además ya venía con otro hijo más y nietos. Yo ya tenía, a esa altura, ya tenía nietos. Oye, ¿y cuál fue tu primer trabajo ya con el título de trabajador social de trabajador social? Lo primero, mi primer trabajo fue como docente. Ingreso en la carrera como docente de la asignatura esta de trabajo social con familias. Y después, en el año 2014, ingreso al sistema de salud pública. Y desde el año 2014 estoy trabajando en el área de atención primaria de la salud en un hospital de día. ¿Eso tiene que ver con salud mental? No, es un hospital que tiene la misma configuración de los centros de atención primaria de la salud. Ah, ya. Las salitas, dispensarios, ¿Ya? las salas tienen la misma configuración. Lo que pasa es que es un hospital, acá hay 4, uno en cada punto cardinal, y tiene más especialidades que el centro de salud, que la sala. Digamos, tenemos laboratorio, tenemos rayos X, tenemos una farmacia más grande, tenemos una internación en observación o internación mínima, y atiende las 24 horas. El hospital está abierto las 24 horas. ¿Cómo? Desde esa época has estado compatibilizando la docencia con el trabajo en salud. Intentándolo hacer dialogar. Dialogar, qué bueno. Dialogar la práctica con la teoría, viste que ese divorcio sigue ahí trayendo. Oye, pero la práctica con la teoría, ¿es un divorcio o es un matrimonio mal habido? Tranquilamente puede ser las dos cosas. Yo creo que tienen un problema. Les suelo decir a los estudiantes, ¿no? Si la academia mantiene una cierta distancia con la intervención o el ejercicio profesional se siente observado y cuestionado y criticado por la academia, y esa distinción entre la cabeza y el cuerpo. Hay un colega nuestro, Alfonso, a quien conocí en tiempos de pandemia, que nos ha permitido esto que decíamos hace un rato, ¿no? De poder conectarnos y poder hablar con gente de todo el mundo, compañeros y compañeras de todo el mundo, que trabaja las corporalidades, las subjetividades corporizadas, el cuerpo como territorio de intervención social, pero no solamente el cuerpo de los sujetos y las sujetas con quienes intervenimos, sino de los propios y propias profesionales. Claro, que es un temazo. Temazo. Hermoso. Mira, además, el primer invitado que yo tuve, Ricardo Ricky Elgueta, él es trabajador social y actor de teatro. Y él me decía que un cambio que él haría en las escuelas de trabajo social es que en primer año
incluiría arte y talleres en relación con el cuerpo. Bueno, Con el cuerpo de los estudiantes, ¿no? Y él me explicaba, o llegábamos a una conclusión, primero de que el arte no solo entrega elementos de sensibilidad y de expresión, por un lado, y además esta idea de trabajar el cuerpo del trabajador social es tan importante como enseñar la investigación social. Un trabajador social que no es consciente de su propio cuerpo, le va a costar mucho entender el cuerpo de los otros y de las otras. No sé qué opinas. sí, yo digo, no solamente coincido con eso, Marcos Peralta se llama el colega de acá, vive en una comunidad indígena de Tucumán, en Amaiza del Valle, un hallazgo, la verdad, haberlo conocido y aparte un tipazo. Yo creo que eso es una herencia, Alfonso, es una herencia del pensamiento colonial, enciclopedista, europeo, del modelo cartesiano, del proyecto de la modernidad. Es esa herencia donde en la universidad se va a pensar y en el territorio se va a hacer. El problema que tiene la universidad es que oculta, desconoce o no observa que quienes hacemos también pensamos. Exacto. Sí, hay una diferencia y en algunos casos hay una minimización del hacer y los que hacen una minimización del pensar. Y pareciera de que nunca se encuentran, ¿no? Porque el que trabaja no necesita volver a la universidad. Y el que trabaja en la universidad, aunque suene súper feo decirlo, no siempre necesita ir a buscar al que trabaja, ¿no? Sí, no, yo creo que este es un enorme problema que tenemos. No sé si la madre de todos los problemas, pero sí con un rasgo identitario muy fuerte, muy fuerte. Digo, este rasgo interventivo, pragmático, práctico, que la división sociotécnica del trabajo nos ha delegado, atribuido, asignado, entra en tensión con la producción de conocimiento, entra en tensión con el proceso de reflexión, de revisión de la práctica, y eso necesitamos favorecer espacios que nos permitan mirarnos, remirarnos, repensarnos y a partir de ahí reflexionar. Un proceso de deconstrucción. Viste que está muy de moda Sí, hablar de sí. deconstrucción. Bueno, también nos atañe como disciplina el proceso de deconstrucción. Sí, sí, y sabes que me parece del todo, tiene todo sentido hoy día hablar de construcción del trabajo social y no con esa moserga de volver a hacer una reconceptualización. A mí con todo respeto, pero no sé si vamos a los problemas del 2020 necesitamos soluciones de 1960, ¿no? Mira, ahí te voy a citar a otra colega que también está pensando mucho y que está trabajando y proponiendo cosas muy interesantes. Se llama María Eugenia Hermida, una colega de Mar del Plata, y ella plantea que el trabajo social, esa es una tensión, un punto de tensión. El trabajo social ha transitado por 3 interrupciones, que a ella le llama interrupciones, que es una figura metafórica para pensar en términos de paradigma, ¿no? Un primer paradigma producto de la reconceptualización, del proceso de reconceptualización, fue el marxismo y la lucha de clases, ¿no? Hubo una enorme incidencia en el proceso de formación y de ejercicio profesional a partir de eso. En los años 90 ella reconoce otra interrupción, que es la que aparece a partir de los derechos humanos, de la perspectiva de derechos humanos. De hecho, los planes de estudios,
procesos de conformación, configuración de leyes y que regulan la profesión, está profundamente atravesado por el paradigma de derechos humanos. Y la tercera interrupción que ella hace referencia es la que estamos asistiendo en este momento, desde hace unos años para acá, que tiene que ver con la perspectiva de género y el cruce. Digamos, ahí lo usamos un poco a la propuesta de Paul Preciado también. El cruce entre las cuestiones de género con el pensamiento decolonial y el pensamiento despatriarcal. Digo, ahí estaríamos transitando esta especie de tercera interrupción que, va de la mano con lo que vos planteabas. No sé si volver a aquella reconceptualización, sino intentar producir crisis en estos momentos que nos permitan repensarnos situadamente. ¿Qué está pasando hoy con nuestra profesión? ¿Qué está pasando hoy con nuestra disciplina? Oye, pero situémoslo en este campo fértil que es Argentina, ¿no? Que nosotros desde Chile lo vemos con tanta curiosidad, y yo personalmente soy un gran fan de la cultura argentina, te puedo decir. No solo del fútbol, que soy yo en los 90 era un coleccionista del gráfico. Por lo tanto, yo me puedo sentar a conversar con un porteño sobre San Lorenzo, Argentino Junior y no sé, y cualquier equipo, porque me lo sé de memoria. Pero además, también me he echado por un montón de cosas que era pizza y champán, ¿no? O sea, nosotros desde Chile veíamos esta cosa como un país enorme, tremendo, un portaaviones con guirnaldas de Navidad. O sea, los 90 con Menem, con esa fiesta interminable, con una crisis brutal, donde nosotros, como los chilenos, nunca hemos tenido una crisis económica desde el 82, no tuvimos la capacidad para ser solidarios con los argentinos. Entonces los chilenos iban y decían, bueno, el dólar acá nos rinde un montón, vamos a comprarlo todo. Claro. Y después llega todo lo que generó los Kirchner. Y te quiero preguntar que, a propósito de la vanguardia que tiene Argentina respecto a temas de género, quiero que me ayudes a reflexionar. Pienso en dos episodios, ¿no? Primero, ese carnaval y ese tsunami de fuerza que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que en Chile no es muy conocido, Ariel, pero yo, como soy un gran lector de Página 12 de hace mucho tiempo, con el suplemento Soy, el suplemento... Hay uno que es de mujeres, entiendo también. Sí, las 12. Las 12. Yo hace mucho tiempo que empecé a leer y decía, oye, pero esto cómo no se conoce en todo el mundo. Entonces, a mí me parece que hay dos, y te lo digo desde Chile, hay dos elementos que son súper interesantes para pensar por qué hoy día Argentina, el trabajo social argentino, es campo fértil para una discusión tan profunda en términos de género, pero también de trabajo social decolonial y antipatriarcal. Uno es el Encuentro Mujeres, y yo te quiero pedir tu opinión respecto a eso, y lo otro, la lucha del matrimonio igualitario. Yo me acuerdo que la única vez que yo pensé que Laura Alonso era una mujer interesante fue cuando yo escuché en vivo las apelaciones en el Parlamento de ustedes sobre matrimonio igualitario, y Laura Alonso, yo creo que puede tener muchas pifias, pero esa vez no la pifió. Esa vez lo hizo muy bien. Y fue una lucha muy, muy, muy interesante. ¿Qué me puedes decir de esos dos elementos, de esas dos vivencias que tienen ustedes los argentinos? El encuentro nacional de mujeres y lo que significó la lucha del matrimonio igualitario. Mira, que cuando vos hace un rato me decías que yo vengo trabajando masculinidad y que después charlaremos un ratito sobre eso, no puedo desligar mi interés en las masculinidades sin pensar en esos movimientos. Por tanto supuesto. El del matrimonio igualitario, por supuesto, y el del encuentro de mujeres. Porque, de hecho, el encuentro de mujeres, que es una fiesta. un fenómeno. Un fenómeno.
que las mujeres militantes de los distintos feminismos se han encargado fuertemente de caracterizarlo, de definirlo, de reflexionarlo y de trabajarlo. De hecho, este año se suspendió y se hacía aquí, en San Luis. Mira. Y se suspendió por este contexto de pandemia. De todos modos, se hicieron algunas actividades como porque ese otro se hace el fin de semana del 12 de octubre, desde hace 35, perdón. Y mi compañera es militante, feminista, y estuvo en la organización y en las discusiones y en las asambleas. Y es cuando hacía referencia recién al tercer cruce al cual estamos asistiendo, pensando, mirando y reflexionando, tiene que ver con esto, tiene que ver con que ese movimiento de mujeres, el movimiento feminista, los movimientos feministas y los movimientos de la disidencia, porque ahí te uno por 2 segundos los dos fenómenos que vos me nombrás. Hay una discusión fuerte todavía en la organización del encuentro de mujeres, porque hay un sector que lo quiere seguir llamando encuentro de mujeres y hay un enorme sector que quiere cambiarle el nombre a encuentro plurinacional y de las disidencias, de las mujeres plurinacional y de las disidencias. O sea, implicar en el marco de las reivindicaciones que se sostienen a partir del escenario de desigualdad que el patriarcado supone, no solamente a las mujeres, sino a las disidencias sexuales, muchas de ellas feminizadas, que forman, y el resto de la diversidad y las identidades populares que también ocupan ese lugar de subordinación, de opresión. Entonces, eso se está discutiendo en este momento todavía, si eso va a ser viable o no. Hay muchísimo apoyo por un lado y muchísima resistencia también por el otro. De manera tal que digo, si hay algo que están pensando esos dos sectores muy fuerte son los dos movimientos que ponen en tensión, hoy en día, ponen en tensión el sistema capitalista y el sistema patriarcal colonial como lo conocemos. Son los únicos sectores que están proponiendo una discusión revolucionaria en serio en el marco de este sistema. Y por lo cual tienen en este sentido una enorme resistencia, porque lo que están planteando tanto las mujeres en sus corrientes feministas, como los y las sujetas de las disidencias sexuales, es una revolución en términos de lo conocido, porque implica no solamente el ámbito de lo político, institucional, sino fundamentalmente el de las relaciones sociales. No podemos seguir relacionándonos de la misma manera. Las formas en que nos hemos ido relacionando a lo largo de la historia, patriarcalmente, de corte machista y fundamentalmente colonial, han producido enormes daños en nuestra sociedad, enormes daños. Y necesitamos modificar, necesitamos transformar ese tipo de relaciones. Y ahí es cuando entramos con el tema de por qué los varones y qué tenemos que hacer los varones, sobre todo yo que me defino como un varón cis, heterosexual, no blanco, porque no lo soy, pero sí universitario, sí profesional, sí atravesado por ciertos privilegios, pensar qué podemos aportar a esta transformación, a ese movimiento de mujeres y a ese movimiento de disidencias que vienen a interpelarnos y que fundamentalmente, en principio, lo que logran, y bienvenido sea, es incomodarnos. Claro, mueve el piso, ¿no? Y mueve mucho el piso. Y yo también te pedía una opinión respecto al proceso que fue la lucha del matrimonio igualitario. Entendiendo que, por ejemplo, acá en Chile, cuando se toca el tema, hasta ahora, dicen, bueno, ahora vamos a hablar de temas valóricos.
y hablan del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera. Y yo soy de los que cree que no son temas valóricos, sino que son temas de derechos humanos. Son temas de derechos civiles. Entonces, ¿cómo implicó la lucha del proceso de matrimonio igualitario en esto que se está conformando en Argentina en torno al género y a las disidencias? Fue digamos, el matrimonio igualitario fue producto de enormes luchas y también de muchas discusiones internas, digo, esto del proceso de igualdad, ¿hacia dónde vamos? Estaba pensando cuando te decía recién, y trataba de caracterizar el movimiento de mujeres y el movimiento de disidencia, y cómo el matrimonio igualitario produce un quiebre. Es lo que nosotros conocemos, pensamos o definimos como un acontecimiento que irrumpe y desestabiliza absolutamente todo. Pero también que responde a una idea de derechos civiles con ciertas... con cierto nivel de conservadurismo, ¿no? Es decir, pelear en aquel momento por el matrimonio igualitario es igualar en derechos al resto de la población heterosexual que no tenía ningún problema en ir a casarse. Una configuración absolutamente heterosexual, heteronormativa, digamos, binaria y etcétera, se pone en tensión en este sentido a partir del acceso al derecho de poder contraer matrimonio. Hoy seguimos discutiendo eso, pero ya en otros términos, porque esa base de derecho civil está saldada. Pero eso no ha significado aún una igualdad efectiva. ¿Por qué no ha significado una igualdad efectiva? Y porque estamos pensando claramente a qué nos referimos con el sujeto, sujeta, lo digo en masculino y trato porque hemos estudiado durante muchísimo tiempo, Alfonso, esta idea de la concepción del sujeto, ¿no? Que es una de las grandes latas necesarias de nuestra carrera, por supuesto. Bien, y en este marco, ¿quién es? ¿Sobre qué sujeto estamos hablando? Claro. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el sujeto que definíamos en algún momento? Ese blanco, heterosexual, alfabetizado, propietario, adulto, que si no se reunía en ese conjunto de condiciones no estábamos definiendo... Además, no delincuente, sano. Todo, ¿no? Todo esto dejaba afuera de esa configuración a enorme cantidad de personas. El idealismo, ¿no? Como el hombre ideal. Bien, ¿y en qué estamos pensando? ¿Quién es el sujeto? Voy a seguir hablando en masculino, pero que se entienda la idea. ¿Quién es el sujeto de los movimientos feministas? ¿Quién es el sujeto de las disidencias? Ya. ¿Quién es el sujeto de las masculinidades? Claro, cuando todo eso apunta a diversidad, además. O sea, entonces, es como la contradicción, porque efectivamente todo eso apunta a diversidad. A veces necesitamos etiquetar, encasillar, nombrar, nominar determinado tipo de situación y a fines analíticos, si querés. Claro. A fines analíticos. Pero después nos enfrentamos en la intervención con personas que no encuadran, que no se encasillan, que no les interesa, que no están en esas condiciones, y ahí nosotros quedamos mirando, no, dicen, pero esto no es lo que vimos en el apunte, o en el libro, o en clase, en la facultad. Bueno, esa revisión, ¿a dónde querríamos ir? ¿Por qué estoy hablando de masculinidades y estoy poniendo en tensión el sujeto de la masculinidad? ¿Por qué lo estoy poniendo? Y porque por algún lado tenemos que empezar. En eso debo ser franco. Yo creo que por algún lado tenemos que pensar. El matrimonio igualitario produjo enormes discusiones hacia adentro del propio movimiento, de decir, bueno, pero lo que queremos es
casarnos. Te cuento muy rápidamente una entrevista radial que se hizo, ponele 2 años o 3 años después de la sanción de la ley. Acá en Mercedes, una mañana, se le hace una entrevista a la jefa del registro civil de la ciudad, porque se cumplían 3 años de la sanción de la ley. Bueno, y la periodista le dice, ¿y cuántos homosexuales, o cuántas personas accedieron al matrimonio igualitario? No, dice, al principio, cuando se sancionó la ley, vinieron 4, 5, 6 parejas y se casaron, y después la verdad que muy pocas. Y dice la periodista, ¿viste? Al final querían la ley y no la usan. Claro. Entonces, la jefa de registro civil le responde brillantemente. Mire, le dice, nosotros tenemos que garantizar el acceso. Después, si se usa o no se usa, ya no es un problema nuestro. Nosotros tenemos que crear las condiciones para que todos y todas puedan acceder. Claro, es un derecho en virtud de un reconocimiento, no una obligación. Absolutamente. No se casan heterosexuales. Están casando poco. Además que yo sé que está cruzado. En Argentina el tema de la iglesia sigue siendo un factor, ¿no? Tremendo. Entiendo que Argentina, si no es el único, debe ser de los pocos países latinoamericanos y quizás americanos que no tiene separación de iglesia y Estado, ¿no? No. Suena medieval. Es medieval. Suena muy medieval, ¿no? Y en este contexto, mira, estamos asistiendo a la discusión interna también en redes sociales y acerca de la presentación del proyecto. Alberto Fernández en campaña y en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso se comprometió a la presentación del proyecto de despenalización, porque bueno, hay otros debates todavía vigentes de despenalización del aborto. Y ya estamos llegando a noviembre, mañana empieza noviembre, y todavía no se ha presentado. De hecho, hace unos días se dijo que era probable que no estaban dadas las condiciones para ese debate. Y nunca están dadas las condiciones para ese debate, parece. No, nunca. Entonces, ahí estamos discutiendo y ahí se está discutiendo el rol de la Iglesia nuevamente. ¿Por qué? Porque el proyecto que aparentemente se presentaría vendría con la inclusión de la figura de la objeción de conciencia individual e institucional. Lo que hicieron en Chile. Claro, es decir, hay algunas instituciones, dispositivos de salud que podrían negarse a la realización de la práctica. Sí. Lo cual es un debate enorme. Pero, digo, en ese contexto, la influencia, la incidencia de los pensamientos, de las corrientes religiosas, en todos los ámbitos, sigue siendo una discusión que parece medieval, pero sigue absolutamente vigente en nuestro país. Eso está absolutamente claro. Sí, es tremendo. Cuando, bueno, como digo, yo soy un curioso hermano de la nación argentina, y me acuerdo hace muchos años también en Página 12, cuando leí diagonalmente ese punto, me pareció tremendo. Yo no podía creer cómo un país tan en vanguardia en tantas cosas como Argentina, con gobiernos de izquierda y centroizquierda, o eso que es el peronismo, que para nosotros es tan difícil de entender a veces, nunca haya puesto en la mesa la separación de iglesia-estado, que para nosotros fue hace 100 años casi, ¿no? Nosotros nos separamos 120 años. Entonces, como para ordenar, tenemos un contexto en Argentina donde han sucedido cosas, donde deriva en una discusión, como decimos en Chile, muy puntuda, muy de quiebre en algunas situaciones. ¿Cómo enfrenta el trabajo social argentino de los últimos 10 años esta irrupción del tema del género, esta irrupción del tema de las disidencias?
¿cómo lo va enfrentando? ¿Cómo lo está enfrentando? Más o menos igual que la discusión, que el tema anterior. Nuestra profesión tiene una relación con lo confesional en el ámbito del desarrollo, del surgimiento y desarrollo, que es que todavía también permanece o ayuda o colabora para que ese debate todavía siga vigente. Más allá de los enormes esfuerzos que se han hecho con la sanción de la Ley Federal de Trabajo Social, con la regulación de los espacios de formación, con la solicitud a esos institutos confesionales que formaban asistentes sociales en carreras de 3 y 4 años, que se les ha solicitado y se les dio un plazo. El plazo vencía, si yo mal no recuerdo, vence este año, 2020, desde el año 2014 que se sancionó la ley de adecuación y de igualación de los ciclos de formación. Es decir, se tiende a la idea de que todos los y las trabajadoras sociales sean formados en ciclos de licenciatura. Bien, entonces, es más, en la ley no se les pedía que cerraran, no se les pedía, sino que se adecuaran al ciclo de licenciatura. Y eso, bueno, sigue todavía ahí teniendo enormes dificultades. Los procesos de formación, o sea, las estrategias pedagógicas en muchísimas de las carreras sigue aún apegada a miradas de corte confesional, lamentablemente, digo. Y esos atravesamientos religiosos después se expresan en las intervenciones del ejercicio profesional. Por lo cual, ¿cómo estamos discutiendo? Todavía lo estamos discutiendo. Digamos, queremos separación o hay enormes sectores de la disciplina que pretenden separación de la Iglesia y del Estado, y también enormes sectores de la disciplina que pretenden conservar esas prácticas de corte asistencialista, de corte confesional, de corte, digamos, de corte religioso. Estamos en un momento de enorme disputa, claramente. El trabajo social argentino hoy día prepara a colegas para el mundo que no existe, o sea, para la vanguardia, o para mantener lo que ya existe. Qué pregunta, ¿no? Yo creo que hay... A propósito de, alguna vez, nosotros tenemos una intelectual que es tremenda, que es Terematu, y alguna vez le escuché a Terematu de que el trabajo social tiene que estar corriendo el cerco. Entonces nosotros estamos expuestos a situaciones que todavía no son verificables por la sociedad. Por ejemplo, Ariel, las asistentes sociales de los 80 en Chile fueron las primeras en trabajar VIH, violencia intrafamiliar y problemas de drogas, por ejemplo, antes que fuera un tema nacional. O sea, nosotros estamos en la frontera donde las cosas pasan. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, como, por ejemplo, te cuento, yo estudié en la Universidad Católica de Temuco y mis profesoras, con las cuales tenía mucha diferencia, pero eran muy claras, y nos decían, hace 20 años, el matrimonio igualitario en Chile en algún minuto va a llegar. Y en algún minuto la adopción homoparental va a llegar. Y cuando nos enseñaban los tipos de familia, incluían la familia homoparental, por ejemplo. Entonces la pregunta tiene que ver, hoy día, el trabajo social argentino prepara a colegas para correr el cerco, o para estar en el borde del cerco, o para mantener lo que existe. Yo creo que hay de las dos, y responden a una discusión histórica, otra discusión más. Digo, esto que la sobrevolamos hace un ratito, cuando hablábamos de la teoría y la práctica,
que es la histórica discusión entre estructura y agencia, ¿no? Es decir, cuál es el rol asignado y cuál es el rol contribuido construido por las propias intervenciones. Y en ese sentido digo, todavía tenemos colegas, recién hace un rato venía, lo que pasa es que no quiero llevarlo a ese lugar, pero venía pensando hace un rato cuando veníamos conversando con mi compañera y que nosotros tenemos colegas que se están graduando últimamente y que siguen apegadas a que no han podido transitar el cruce. ¿Y eso lo produjo la academia o lo produjo la colega cuando decidió formarse? Digo, esto de correr el cerco, ¿es una decisión particular o es una decisión institucional de planes de estudios y de posicionamiento ético, político e ideológico? Digo, en ese sentido, los planes de estudio de enorme cantidad de universidades están adecuándose y han sido adecuados en los últimos tiempos para formar profesionales que corran el cerco, que transformen. Pero a ti a propósito de cerco y lo que pasó estos últimos días en Argentina, ¿no es cierto? A mí esa figura siempre me ha parecido interesante respecto a los lugares comunes para describirnos, ¿no? Así como, no, nosotros somos la voz de la gente, o propiciamos cambios sociales. A veces me suena una paja tan grande, Ariel, porque caímos en un facilismo que finalmente no es nada, pues. Entonces, esta imagen de correr el cerco, es bien ejemplarizadora, porque cuando tú corres el cerco aumentas tu patrimonio, ¿no es cierto? O sea, como yo tengo una chacrita de 1 hectárea, si corro el cerco tengo un poquito más, pues, y tengo un poquito más, y tengo un poquito más, y tengo un poquito más. Y eso poquito más cuando en trabajo social, son derechos, pues. Son derechos, es reconocimiento, es dignidad. Cada avance del trabajo social, el buen trabajo social, siempre es ganancia, ¿no? ¿O no siempre? Digo, pero ¿sabes en qué pienso cuando vos me estás planteando esto? Y yo entiendo y coincido, pero digo también que se traduce en derechos, sí, perfecto, pero esa traducción en derecho merece y necesita un posicionamiento mucho más firme y concreto para tratar de ejemplificar. Hace unos días teníamos una reunión, todas las colegas, yo fui hasta hace muy poquito, hasta hace un par de meses atrás, el único varón del sistema público, el único trabajador social varón de la provincia de San Luis. El único varón en el sistema de San Luis, hasta hace un par de meses que ingresó un colega nuevo. Y estábamos en una reunión, y en la reunión de trabajadoras y trabajadores sociales del sistema de salud, con autoridades del sistema de salud, se hablaba de paciente, ¿no? Que por una actividad y una estrategia pensada en términos de COVID, ¿no? De coronavirus. Y se hablaba de paciente. Y yo mientras escuchaba eso, digo, el paradigma, si nosotros como trabajadores sociales seguimos hablando de paciente, el modelo médico hegemónico goza de enorme salud. Entonces digo, no es solamente lo que se traduce en derechos reconocidos, sino que esos derechos reconocidos hace un montón de tiempo sigan pudiéndose discutir, sigan... esto, ¿sabes cuándo pasa también, Alfonso? Pasa cuando estamos hablando del lenguaje inclusivo, que es otro debate más que anda dando vuelta ahí, y que en la academia, la Universidad de San Luis aprobó los otros días el uso del lenguaje inclusivo para las producciones científicas y académicas. Sin embargo,
Sin embargo, bueno, la publicación tuvo enorme cantidad, más de 800 comentarios que eran, no sabes, la Inquisición. Tremendo. Pero además, después eso no se traduce en prácticas. ¿Me entendés? Porque si yo al departamento que maneja y regula todas las situaciones que tienen les estudiantes, le seguimos llamando departamento alumnos, ¿para Claro. qué aprobamos una ley? ¿Para qué aprobamos una ordenanza del Consejo Superior? Digo, entonces entran en juego las dos cosas. El reconocimiento en el derecho positivo por un lado y el reconocimiento de las prácticas sociales y profesionales que van de acuerdo, dialogan, apoyan, refuerzan y promueven nuevos derechos. Y ahí nosotros tenemos un rol mediador, tenemos un rol catalizador, digamos, somos un puente entre estos cambios en el ámbito de lo cotidiano y las regulaciones. Yo creo que somos protagonistas. Somos protagonistas, perfecto. Sí, Somos no parte, creo. somos parte. Sí, totalmente. Sí. Sí, y eso no significa, o por lo menos yo no lo creo así, no significa, o no solamente implica la militancia en términos de sectores políticos, digamos, de partidos, nada, sino una militancia y un activismo político profesional. Oye, entremos en el tema que a ti te apasiona y que me parece tan interesante, que es tu trabajo con masculinidades. ¿Cómo somos los hombres, cómo son los hombres argentinos? Eh, ¿Qué características tienen? ¿Por qué? Y después, ¿y por qué te interesó trabajar ese tema? Bueno, empiezo por lo segundo y para caracterizar después. Yo empiezo a trabajar ese tema por cuestiones, por cosas, digo, ahí va de la mano del debate que veníamos trayendo. Empiezo a trabajar masculinidad porque hay cosas que me empiezan a interpelar a mí. Digamos, y cuando me empiezan a interpelar, me empiezo a sentir incómodo y esa sensación de incomodidad me hace pensar, o por lo menos intentar. Y, y yo veía que todas los dispositivos, los talleres, los mecanismos, las estrategias que había que estaban relacionadas con la cuestión de género, estaban todas dirigidas hacia las mujeres, o gran parte, un enorme porcentaje de ellas estaba dirigida hacia las mujeres. Para que la mujer, voy a usar un término que no me gusta, pero bueno, se empoderara, se fortaleciera, reconociera el lugar de desigualdad y lo pudiera superar, si estaba en una relación violenta, dejara de estarlo, digamos, o si ya había sido víctima de violencia, pudiera reconstituirse, reconstruirse, y etc. Y entonces, en ese contexto, veía que pasaba esa situación. Y en un momento dado me pongo a pensar, ¿y qué pasa con nosotros, con los varones, que somos los que después ejercemos o somos los que solemos ejercer esa situación de dominación y de violencia? Y ahí me empiezo a preguntar, y cuando me empiezo a preguntar, me pasan dos cosas, esto es muy gracioso, digamos, una anécdota. Yo pensé que había encontrado el tema del mundo, ¿me entendés? Digo, ¿cómo? Pero qué brillante, qué inteligente que soy. Mira, ¿quién habrá? Nadie había pensado en los varones. En Mercedes, en mi ciudad, no. Debo ser franco, digamos. Nadie estaba trabajando esto. Pero en el mundo, sí. Y hacía más de 40 años que había intelectuales, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, psicólogos que venían desarrollando la temática, pero que también es poco difundida, o por lo menos era en ese momento, te estoy hablando hace casi 10 años atrás, poco conocida, poco difundida, y etc. Entonces ahí empezamos a laburar y
Y en ese empezar a laburar, digo, me encuentro con producciones como por ejemplo que definen a la masculinidad, a una masculinidad en singular, una masculinidad que algunos autores han dado a llamar masculinidad hegemónica, como un modelo de ser varón, un modelo social de ser varón, un modelo aprendido, un modelo reproducido y un modelo enseñado, y para eso se ponen en juego un montón de estrategias, inclusive, como dice Teresa de Laurete, tecnologías de poder como los grupos socializadores, los dispositivos de socialización y etcétera, que nos van configurando como un modo de ser varón. Y ese modo de ser varón responde a tres negaciones. Yo lo planteo de esa manera, es decir, es mucho más fácil decir, para definir la masculinidad hegemónica, que no es masculino, que lo que realmente es. Y esa masculinidad hegemónica no es mujer, no es niño, niña, y no es homosexual. Todo eso que no somos, somos. Exactamente. Entonces, pero vos me preguntabas qué características tienen los varones o los hombres en Argentina. Sí, sí. Bueno, hay enormes sectores de la población que responden a ese modelo de masculinidad. Digamos, a los que se intentan distinguir de lo femenino, de lo homosexual, y lo de niño, niña, pensado en términos de incapacidad, ¿viste? Es decir, nosotros somos los adultos y nosotros somos los que sabemos. Digo, en ese contexto, ese tipo de trabajo me lleva a pensar y a diseñar y a trabajar en instancias que nos permita mirarnos, repensarnos, que nos permita ponernos en discusión, ponernos en tensión, generar espacios donde la incomodidad sea trabajada y ese malestar sea pensado como posibilidad de transformación. O sea, tú usas la incomodidad como un recurso de trabajo. Sí, hacemos, yo trabajo en dos niveles, digamos, un nivel de mixto o abierto, en lo que pueden participar tanto varones como mujeres o como disidentes o como quienes quieran, y un lugar, un espacio para trabajar solo con varones, donde ahí intentamos trabajar estas incomodidades y estos malestares. Oye, Ariel, ¿y cómo fue el primer taller? Cuéntame de cuando, bueno, te decantaste en el tema, empezaste a investigar y en algún minuto tuviste que hacer tu primer taller. ¿Cómo fue? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué generó en los chicos? Mira, en los primeros talleres, lo que pasa es que yo escribí un artículo que y lo estoy terminando ahora, para tratar de pensar esto que vos me preguntás. Digo, el artículo que estoy escribiendo intenta preguntar a dónde se asienta la posibilidad de deconstrucción, ¿no? ¿Dónde radica esa posibilidad de deconstrucción? Teniendo en cuenta los varones, que la mayoría que asisten al sistema de salud, porque cuando asisten, los varones, el sistema de salud argentino y probablemente el latinoamericano, y si me animo un poco más a decir el sistema de salud universal, está pensado para atender a los varones enfermos y no a los varones sanos. Claro. Digamos, está pensado para atender al varón cuando ya tiene el síntoma y cuando ya tiene cuando ya está enfermo. Y entonces, muchas veces ese ejercicio de pensar o de intentar pensar está mediado por la coacción, Alfonso. O sea, varones que llegan al hospital porque los han mandado, porque no les han pedido una orden de restricción de acercamiento o una orden de exclusión del hogar, o para poder retomar el contacto con sus hijos e hijas tienen que acreditar el inicio de una terapia. Entonces digo, en ese contexto,
coercitivo, totalmente coactivo, presionado, difícilmente se produzca. La otra posibilidad es estos espacios, ¿no? Los espacios ofrecidos. Bueno, esos espacios ofrecidos tienen, para los varones adultos, enormes fluctuaciones, digamos. Hay como, aparte hay que tener en cuenta que yo el primer taller lo hice hace casi 10 años. Hace casi 10 años, hablar de varones o de la salud del varón o la salud en la relación del sistema de salud con los varones era como raro. O sea, hoy día sigue siendo raro. ¿De qué viene a hablar este tipo? Claro. Además, que nos colocan a quienes estamos trabajando estos temas, que si no, nos colocan en un lugar de traidores como mínimo, ¿no? Sí. Traidores, gobernados, maricas, claro. En ese lugar. Sensibles. Sensible, extremadamente sensible. Claro. Entonces, putos, para decirlo. Digamos, claro, derechamente, ¿no? Entonces, nosotros, yo trabajo mucho más, tengo el grupo de varones, se llama Varones Trabajando Su Masculinidad, el grupo donde estamos ahora, que tiene eso que te decía recién, tiene algunas épocas de mucha participación y después decae, y bueno, es una constante lucha. Y un lugar, un espacio que a mí me parece hermoso y con el cual trabajo muchísimo, son con adolescentes, con jóvenes. Y ahí Ariel, ¿y es para ti un espacio terapéutico o un espacio de militancia? En general. No, es un espacio con algunos rasgos terapéuticos, pero profundamente de militancia. Perfecto. ¿Y por qué crees tú? Y porque creo que es mi aporte. Digo, cuando vos preguntabas hace un rato, es decir, la formación de trabajo social está formando profesionales que van a ir a interpelar, a discutir o van a conservar. Y yo creo que es un imperativo ético ir a interpelar. No al punto de subjetividad heroica, ¿no? ¿Viste? No, eso, me pongo la capa del súper y salgo, no. Digamos, pero sí producir grietas, ruidos, malestares. Terremotitos, lo que sea. Y fundamentalmente, mira, en mi cuestión personal, mi objetivo es, yo tengo 2 hijos varones y 2 nietos varones. Yo no quiero que ellos reproduzcan. Yo no quiero que ellos sean cómplices. No quiero que sean, que configuren la complicidad machista. No quiero que sean opresores. No quiero quiero que construyan relaciones más saludables, más igualitarias, más democráticas. El consentimiento. Y es interesante. Te cuento que bueno, tú sabes que la semana pasada Chile votó la posibilidad de cambio constitucional. Pero una semana antes en Santiago hubo la quema de una iglesia. Sí. Entonces, muchos analistas llevaron esa figura a grupos antisistema, pero hubo un solo analista que se llama Mirko Macari que decía, no están leyendo bien, nadie está leyendo bien esto. En los 80 nadie hubiera quemado una iglesia porque la iglesia católica chilena, a diferencia de la Argentina, la iglesia chilena católica era el lugar donde se refugiaron todos los perseguidos políticos. La iglesia católica chilena jugó un papel para la vuelta a la democracia. Y Macari decía, la quema de la iglesia no hay que verla ni de izquierda ni de derecha, ni sistema antisistema. Hay que verla como el patriarcado.
porque hoy día el movimiento feminista chileno es el gran movimiento político hoy día en Chile. Digamos, no, es un movimiento muy, muy importante. Y a propósito de entender esto como militancia, es muy profundo la posibilidad de darle un giro a la masculinidad y transformar también esto que entendemos por patriarcado y darle cara también al machismo en función a cómo operamos el poder en los microespacios y en el Estado también, ¿o no, Ariel? Totalmente. Necesitamos esas transformaciones que produzcan construcciones de sentido, porque digo, independientemente, digo, no me quiero arrogar la capacidad de transformación de los significados socialmente construidos, digo, pero sí aportar, aunque sea mínimamente, en conversaciones como esta, en otras, decir, pero ¿qué hacemos los varones en este sentido? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? ¿De qué manera? ¿Por qué tenemos que dejar de ser cómplices de las violencias machistas que cometen, que producen nuestros propios compañeros vecinos? ¿Por qué tenemos que dejar de sostener? Hay una idea que es muy interesante de Lucho Fabri y otros compañeros del Instituto de Masculinidad y Cambio Social y un montón de gente que el jueves tuvimos una reunión hermosa con compañeros y compañeras también que trabajan masculinidades casi de 6 o 7 provincias que no nos conocíamos entre nosotros y estamos empezando a acompañarnos. Y lo primero que tenemos que hacer los varones en el marco de la lucha de los movimientos feministas es dejar de sostener el patriarcado, no ser más cómplices. Hay un filósofo italiano que se llama Marco Egenter que dice: el silencio que alimenta la banalidad del mal, el silencio machista que alimenta la banalidad del mal. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp, vos me dijiste hace un rato que te gusta jugar al fútbol. A mí me abandonó el cuerpo, lamentablemente. A mí también. Me con una artrosis en la cadera me impidió seguir jugando, pero tenía esos grupos donde comparten permanentemente pornografía, donde el chiste machista está permanentemente en vigencia. Y un día dije en un mensaje que por favor no compartan más esto, no quiero más. Y pasaron dos cosas. Pasaron una que disminuyó muchísimo la cantidad, y también pasó que 4 o 5 compañeros de ese mismo grupo salieron a apoyar. Con respecto a la disminución me hacen siempre un chiste y me dicen, no, dice, lo que pasa es que te borraron a vos del grupo, hicieron un grupo nuevo y en ese siguieron compartiendo. Y en ese sí comparten mina. Es probable, pero yo tengo que hacer la irrupción, tengo que provocar el acontecimiento, ese acontecimiento que marca, ese acontecimiento que mira, ¿por qué pero, no? Ariel, ¿y cómo hacemos eso sin caer en una moralina? Porque la primera lectura de un compañero, de un amigo, de un compañero de colegio que pueda leer una situación así, como quiere ser más papista que el Papa, y lo llevan a lo moral. Pero esto no es moral, es político, ¿no? Es netamente político, y creo que es la única forma de salir de la crítica alrededor de lo moral es a partir de lo político. Digo, es porque no es porque no me gusten esas minas, no es porque estén feas o estén lindas, da lo mismo, tiene que ver con otra cosa, cómo nos relacionamos. No es esa la discusión. Exacto, ¿no? Y es importante porque es eso que puede ser súper burdo, no lo es tanto. Porque yo creo, mientras tú hablabas, Ariel, yo pensaba que efectivamente yo no soy muy bueno para los grupos de WhatsApp. Tengo, no sé, 6, ponte tú. Y efectivamente el único donde me llegan
mujeres semidesnudas en el de grupo de mis compañeros de colegio, que somos, que seguramente ocupan ese grupo para mandarse algunas minas bastante fuertes, digamos, hay que decirlo. Eh, y yo y yo a veces he tenido como a veces he tenido como ya chiquillos, no compartan eso, pero me da como, no sé si la palabra es vergüenza, no he tenido el coraje para hacerlo. Pero no tiene que ver por un tema de moral, sino que tiene que ver como, oye, pero no son objetos, ¿no? Claro. Digo, pero porque perpetúan el sistema. Quería retomar cuando vos empezaste con esto, decir, retomar quién es el sujeto de esta masculinidad. No es Alfonso, no es Ariel. Es el modelo, es el varón que ejerce el modelo asignado a esta idea. Digo, el que responde al proyecto sociopolítico del patriarcado. Es el que reproduce la desigualdad. Digo, porque en ese contexto, ¿viste? Porque salen también a decir, bueno, no, pero no todos, no, bueno, pero yo en casa hago esto, no, bueno, pero yo, digo, no, yo nunca le pegué, no, pero yo, y no, pero hay un sistema sociopolítico, histórico, que configura relaciones de profunda desigualdad. Y que esa relación de profunda desigualdad, esa desigualdad es explícitamente violenta. Y esa violencia no solamente es la violencia física, la violencia expresa, la violencia que deja un ojo morado, sino innumerables modalidades de violencia que se ponen en juego. Desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista institucional. O sea, si yo va un varón, te cuento cosas que han pasado en el hospital, va un varón con su niño o niña a la consulta al hospital y la recibe una médica o un enfermero o una enfermera y lo primero que le pregunta es ¿dónde está la mamá? Claro. Quiero hablar con la mamá. O va una mujer, va con un varón a llevar su auto, el auto de la mujer, al taller mecánico, y el mecánico le habla al varón sobre el desperfecto, ¿no? Digamos, absolutamente corriéndola de la conversación, estas conversaciones no son para ustedes. Esas mínimas expresiones están dando cuenta de un mundo organizado diferencialmente. Y volvemos a la discusión que tuvimos hace un rato. ¿Quién es el sujeto quién es el sujeto histórico que está en juego? Los cuerpos, volvamos a los cuerpos. Pedagogías organizadas en términos de lo biológico, fundamentalmente desde lo biológico. Toda educación es sexual. No solamente toda educación es sexual, sino que también es profundamente política. La lucha... Todo trabajo social, ahí te devuelvo una pregunta. ¿Y todo trabajo social no es sexual? Bueno, tendría tantas formas de contestar esa pregunta. Pero qué buena pregunta. ¿Todo trabajo social es sexual? No estoy preparado. Si toda educación es sexual, todo trabajo social es sexual. Dice Marcos Peralta, dice, el trabajo social se ha encargado de toda la vida de evitar decir que trabaja con los cuerpos. Y básicamente es lo que hace, ¿no? Cuando toda la vida lo único que ha hecho es trabajar con los cuerpos. De hecho, acá hay una historiadora, María Angélica Illanes, que hace una historia del trabajo social chileno de 1925 y ella básicamente dice que
la irrupción del trabajo social en Chile y por lo tanto en Latinoamérica tenía una misión biopolítica de control de los cuerpos. Totalmente. El trabajo social nace en Chile para controlar los cuerpos de los más pobres. Totalmente. Y agreguémosle la carga política, Alfonso. La carga de política pública, ausencia, digamos, existencia o ausencia de política pública interviene en los cuerpos. Una ausencia de una buena política de salud, ¿querés que lo llevemos a las masculinidades? ¿Ya? El 70% de los varones, del 100% de muertes adolescentes por causas evitables. ¿Cuáles son las causas evitables? Suicidio, accidentes de tránsito, episodios de violencia, y etcétera. Causas externas se les llama desde el sistema de salud. Del 100% de muertes adolescentes entre 10 y 19 años, como dice la Organización Mundial de la Salud, el 70% son varones. Y te doy otro dato. Yo no sé si es extrapolable, pero es un dato muy parecido. Los adultos mayores que llegan solos. Del 100% de adultos mayores que llegan solos a la tercera edad, el porcentaje de hombres ronda en el 70%. Pero la supervivencia es menor. Personas mayores es menor. Viven menos. Mucho menos. Viven más. Claro. Viven mucho más. Sí, eso es absolutamente verdad. Ariel, ¿cómo te quieres proyectar en esto? ¿Cómo, por ejemplo, en términos ideales, qué te gustaría desarrollar en este tema en los próximos años? Sigo interpelado por la construcción de masculinidades. Cuando escribí esto que te estoy contando, te estoy anticipando acerca de dónde radica la posibilidad de construcción, es porque estoy absolutamente convencido de que necesitamos educación sexual integral desde los primeros años, tanto en el ámbito del sistema educativo como fuera de él. Yo para ponerte en contexto, más allá que probablemente lo sepan, en el año 2006 se promulga la Ley de Educación Sexual Integral de aplicación efectiva y obligatoria en el sistema educativo desde nivel inicial hasta el nivel medio, nivel inicial, primario y secundario. Y bueno, esa ley, por los atravesamientos de religiosos, y yo me animaría a agregar cuestiones ideológicas también que exceden el ámbito de lo religioso, no se aplica efectivamente. En principio por esta resistencia. Una resistencia tiene que ver con, después de la discusión de la ley del aborto en 2018, en ese debate todo se resolvía con educación. Todo se resolvía con educación. Cuando se votó negativamente en el Congreso, en la Cámara de Senadores, apareció un movimiento de padres y madres que decía un eslogan, que decía: con mis hijos no te metas. Claro. O sea, querían educación, pero no educación sexual, y ese movimiento argumentaba que son propietarios de sus hijos. Claro. Con lo cual hay un problema legal, ¿viste? Por eso yo te decía que hay un problema que tiene raíces religiosas, pero también raíces de conservadurismo ideológico. El otro argumento que decían era la deslegitimación de la perspectiva de género, a partir de llamarla ideología de género. Claro. Bien. Ahí tenemos una enorme discusión también pendiente, si se quiere, digamos. Quienes trabajamos las cuestiones de género y trabajamos tenemos
objetos de estudio, tenemos producción, tenemos categorías conceptuales que definen el problema, tenemos una profunda elaboración, una tradición de elaboración teórica importante, o sea, esto no es una cuestión meramente ideológica. Y la tercera es una discusión que es mucho más antigua que vos y yo juntos, uno arriba del otro, que es ¿qué es más importante, la naturaleza o la cultura? ¿Qué incide más, la naturaleza o la cultura? Digo, en ese contexto de todas estas discusiones, necesitamos educación sexual integral, no solamente en el ámbito educativo, quiero ser claro en eso. Hay sectores de la comunidad que también estarían necesitando, no me gusta ese término, digo, sino que sería importante compartir con enormes sectores de la sociedad contenido de educación sexual integral, porque hay un enorme desconocimiento, que esa posibilidad sea efectiva en los dispositivos institucionales y los y las operadoras de esos dispositivos institucionales actúen, se ajusten a derecho, digamos, teniendo en cuenta esto. Yo los otros días decía, si una persona que comete un delito, o sea, que actúa fuera de la ley, ¿cómo se le llama comúnmente? Delincuente, ¿no? Claro. Nosotros tenemos profesionales que ejercen prácticas delincuentes o prácticas ilegales. Están fuera de la ley. Eso me parece que sería como el horizonte, seguir trabajando y provocando eso. Y desde la academia, ¿qué esperas de la Academia Argentina en Trabajo Social a futuro, en los próximos 10 años? Con esta irrupción de tantos cambios, con una Argentina que sin ninguna duda no va a ser la misma después de esta crisis provocada por el periodo macrista, la pandemia, su relación a esta altura ya no sé, de amor-odio con el fondo. ¿Cómo ves el trabajo social argentino en los próximos 10 años, 20 años? En la academia voy a recuperar algo que me quedé pensando cuando me preguntaste acerca de qué se esperaba en la formación. Tenemos que seguir, hay enormes sectores de los planteles docentes que siguen reproduciendo la objetividad y la neutralidad como una posibilidad de cierta, efectiva. Y eso se traduce en no implicancia en el marco de lo político, ¿no? Es decir, correr la cuestión de lo político en las intervenciones profesionales. Nosotros y nosotras vamos a trabajar y somos profesionales, no somos políticos. Esa cuestión está absolutamente tensionada, pero goza de una interesante vigencia todavía. Yo creo que ese es el debate que todavía seguimos debiéndonos, digamos, cómo pensar las intervenciones desde el lugar de el trabajo social como una intervención profundamente política. ¿Y Argentina, Ariel? ¿Argentina es un sueño posible? ¿O es un dolor permanente? ¿Cómo? Argentina es un dolor permanente en tanto y en cuanto no se tomen algunas decisiones que son imprescindibles, indispensables. Se está discutiendo, o sea, venimos asistiendo, yo soy, me siento contenido en el campo nacional y popular del peronismo y apoyo fuertemente soy más critinista
que kirchnerista. Más Cristina. Sí. Y siento que es la única que nos ha interpelado en serio, pero además y que nos ha defendido en serio, y además es la que promueve transformaciones en serio, y necesitamos que se tomen algunas determinaciones. Estamos discutiendo, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas. A los súper ricos. Por única vez. Cuando tenemos un sistema impositivo, un régimen impositivo que es profundamente regresivo, donde pagamos más impuestos, donde pagan más impuestos las clases trabajadoras que los propios dueños de los medios de producción. Digo, hay un impuesto que es el IVA, que es universal en nuestro país y lo paga desde quien trabaja realizando una tarea informal, ocasional, hasta estas personas que me cuesta hasta definirlas. Desde el que hace la changuita hasta el mega empresario, sojero. Exactamente. Y estamos discutiendo si este aporte de renta extraordinaria puede ser por única vez, y te puedo asegurar que tengo mis serias dudas de que salga aprobado. Sí, está brava la cosa, ¿no? Entonces yo digo, necesitamos discutir eso para que deje de ser un dolor. Bueno, Ariel, estamos terminando esta charla que yo espero que la hayas disfrutado. Yo la he disfrutado un montón, me podría seguir hablando mucho rato. Antes de terminar, ¿nos podrías recomendar algún colega, trabajador social que haya que seguir, que esté haciendo cosas interesantes, que por ahí tenga algún texto en la internet que nos requieras recomendar, algún intelectual nuevo? Sí, como te decía, te voy a recomendar, aparte, gente que quiero mucho. María Eugenia Hermida, Marcos Peralta, Claudio Barbero, de Córdoba. Marcos Peralta es de Rosario. Bueno, Claudio Robles, en Buenos Aires, en la UBA. ¿Quién más? Manuel Mayardi, Andrea Oliva, en la Universidad de Tandil, que forman parte también del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Buenos Aires. Manuel es un intelectual y militante también, muy lúcido, está trabajando muchas cosas y está produciendo un montón también. Néstor Artiñano en La Plata, la verdad que un profesional impresionante. Bueno, la Vivi Travi, que ustedes seguramente la conocen. Susana Casaniga, Alicia González Aivene, Sandra Arito, bueno, un montón de siempre surgen volantes de creación y buenos intelectuales en trabajo social en Argentina, por suerte. Ariel, te voy a hacer preguntas muy cortitas y yo te voy a pedir que me respondas lo primero que te surge en tu cabeza. Vale. Un lindo recuerdo de la universidad. La militancia, porque a pesar de estar grande, no me perdí espacio de militancia. ¿Un recuerdo triste o no tan lindo de la universidad? Y algunas discusiones que todavía estoy perdiendo. un momento lindo en estos años de ejercicio profesional. Innumerables, un montón. No me alcanzaría en 2 horas para decir la cantidad de momentos lindos. ¿Un momento difícil en estos 10 años de ejercicio? Los condicionamientos institucionales a veces producidos por personas que tienen la autoridad, que ejercen la autoridad de manera autoritaria. ¿Para qué sirve el trabajo social, Ariel?
para transformar el mundo. Qué bueno, ojalá podamos cumplir ese mandato. Bueno, hemos estado casi más de una hora, casi 1 hora 40, charlando. A mí se me fue súper rápido el tiempo, no sé, a ti, Ariel, ha sido una charla muy linda, muy interesante, con armando este rompecabezas. Como yo le decía a Ariel, a veces en trabajo social tratamos siempre de sacar fotos, y no siempre una foto da cuenta de lo que pasa. Lo que estamos tratando de hacer a través de estos podcasts es armar un rompecabezas con muchas piezas, cosa de que cuando terminemos de armarla poder ver la foto completa. Hoy día estuvimos charlando, conversando, intercambiando, aprendiendo con un colega de Argentina, de Villa Mercedes, por supuesto del margen de Argentina, y no es porteño, que nos habló de su vida, de cómo ve el trabajo social, de cómo interpreta el trabajo social desde su militancia y de su apuesta ético-política en la construcción de masculinidades no dominantes y no patriarcales. Te queremos agradecer, Ariel, por tu generosidad para charlar este rato, como si fuéramos amigos de toda la vida, como si fuéramos colegas que nos viéramos todos los días, como si fuéramos amigos de toda la vida, y creo que salió una charla muy linda. No sé si quieres decir algo como para despedirte. Nada más que agradecerte también tu generosidad por haberme invitado, y la verdad debo confesar que me emocioné, me sensibilicé. ¿En serio? Fue una charla que me hizo recordar muchísimas cosas de mi vida que a veces uno las tiene ahí latentes pero no las mira, y fue una charla con mucha amorosidad. Exacto. Y eso es eso, como varones, que nos acostumbremos a sensibilizarnos y a sentirnos amorosos, me parece un enorme logro. Así es, pero tú fuiste exactamente la mitad de esta naranja, Ariel. Así que todo bien. Te mando un abrazote. A ver si hacemos una segunda vuelta de podcast para hablar otros temas. Yo creo, por ejemplo, que podemos seguir hablando sobre, no sé, educación, formación, masculinidad, y yo creo que da para otra charla, a ver si nos sentamos de nuevo en el verano. Si no, yo creo que va a caer el registro. Esta fue la conversación con el trabajador social argentino de Villa Mercedes y militante de los cambios, Ariel Sanabria. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Un abrazo. Esto fue Podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.